Hola, soy Ana Leonor Rivera, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, que trabaja en física de la vida. Bueno, me volví científica en realidad porque cuando van a sacar mi edad, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Cuando era niña llegó el viajero a tomar imágenes de Júpiter y de Saturno, y en esa época se transmitían todas las señales, las transmitía Pedro Ferriz, que era una persona muy culta, y entrevistaba a los científicos de la NASA. Y entonces cuando yo vi todos los planetas, quedé fascinada, quería yo aprender en qué se parecían a la Tierra, por qué tenían una mancha tan enorme, Júpiter del tamaño de la Tierra, que la podía engullir totalmente, por qué Saturno tenía anillos y los demás planetas no tenían. Luego cuando se descubrió que Júpiter también tenía anillos, quedé fascinada. Entonces decidí que yo quería ser científica planetaria, quería entender cómo funcionaban eso. En México pues no hay ciencias planetarias, entonces me fui a estudiar física. Cuando estaba estudiando física me di cuenta que el lenguaje con el que está escrito el mundo, el alfabeto, es las matemáticas. Entonces me dediqué a aprender la mayor cantidad de matemáticas posibles. Entonces mi doctorado me enfoqué más a hacer física matemática, física teórica. Y luego por azares del destino me alejé de mi idea de los planetas. Pero cuando llegué aquí al Instituto de Ciencias Nucleares, empecé a trabajar en física de la vida desde el origen de la vida con el grupo de química prebiótica de la doctora Alicia Negrón, tratando de hacer los modelos numéricos que explican los resultados de la formación de moléculas prebióticas, hasta entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan nuestros diversos organismos. En realidad yo sigo todavía trabajando en proyectos que tienen que ver con química prebiótica, seguimos trabajando en eso, y paralelamente empezamos a trabajar con un grupo de médicos que se nos acercaron. Llegué aquí porque varios médicos nos enseñaron datos y nos dijeron, es que queremos entender cómo funciona el sistema cardiovascular de pacientes diabéticos y queremos ver si podemos generar alertas tempranas para decirle a una persona que tiene riesgo de diabetes, y entonces sí le hagamos las pruebas, porque la detección de diabetes se hace muy tarde en el país. Entonces el doctor Bruno Estañol nos llegó con estas preguntas sobre disautonomía en diabetes, y ahí me empezó a fascinar. Y luego me di cuenta de que esta área de física de la vida, que ahora ya ha tenido mucha relevancia, surge por este enfoque con el que llegamos los físicos de tratar de entender los problemas fundamentales. No queremos nada más generar alerta temprana, queremos entender cómo funciona el organismo, cuáles son las leyes fundamentales que nos dicen cómo se transforman, cómo se procesa información, cómo hay intercambios de energía, por qué estamos vivos y por qué funcionamos en ciertos parámetros homeostáticos. Mi mayor logro en la vida, pues yo diría que son dos. Uno es mi desarrollo como científica. Hemos encontrado modelos que a partir de primeros principios, un principio que tiene que ver con homeostasis, de que la vida en realidad es un balance entre poderme adaptar a los cambios que hay en el entorno. Mi cuerpo tiene que poder responder cuando me pongo de pie, para que mi cerebro no se quede sin sangre, entonces tiene que bombear más, entonces tengo que ser adaptable, pero debo de tener también parámetros lo suficientemente robustos para que mi temperatura corporal sea de 37 grados centígrados y así no tenga yo problemas de que no se puedan hacer las reacciones químicas que me mantienen viva. Entonces, hemos hecho este modelo fundamental. Entonces mi desarrollo como científica creo que ha sido muy importante. También la formación de personal académico. Estoy muy orgullosa de muchos de mis estudiantes que ahora están trabajando en Facultad de Medicina, que están trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que están empezando a generar un grupo cada vez más grande de científicos que nos dedicamos a la física de la vida. Y por supuesto el desarrollo que tuve como mamá, ¿no? Mi hijo es también mi orgullo. Pues es la parte fundamental que nos hace crecer y checar las ideas. O sea, realmente uno no entiende algo hasta, decían por ahí, que no entiendes algo hasta que te lo puedes explicar a tu abuelita. Entonces,
como física de la vida, nosotros tenemos que interactuar mucho con médicos. Entonces, ahí es donde me he dado cuenta que hay muchas cosas que yo no entiendo porque se las trato de explicar a los médicos con mi lenguaje y ellos no me entienden nada. Entonces, el hecho de confrontar las ideas con otros grupos, con chavos que llegan totalmente inocentes, ingenuos y curiosos, hace que puedas tú generar nuevas preguntas de investigación y que puedas tú crecer como científico. Entonces, esta interacción con ellos, estas dudas que me surgen, que me hacen, que ellos me cuestionan y que me hacen ver que yo no entendí el fenómeno, me hacen crecer como científica. Creo que la docencia no nada más es transmitir lo que nosotros sabemos, sino que creo que la parte más importante es que nos permite hacernos nuevas preguntas y nos permite verificar que también entendemos los fenómenos que nosotros creemos que ya entendimos. Pues que mi hobby principal es leer. Me gusta mucho leer ciencia ficción, pero también me gusta leer mucho los clásicos. Soy amante de Shakespeare, pero soy amante también de Quiroga. Entonces tengo muchos autores que me encantan, José Luis Borges. También me gusta ir al cine, veo muchas películas, me gusta desconectar el cerebro de vez en cuando, entonces me encanta ir a ver películas palomeras y películas de superhéroes, me fascina para desconectar totalmente mi cerebro y para tratar de no pensar. Otra de las cosas que me gusta hacer mucho es armar rompecabezas, me encanta jugar armando rompecabezas, es uno de los hobbies que tengo también. Y de vez en cuando ando tejiendo cosas, ¿no? Me gusta tejer. Entonces hago de todo. Lo que tengo pendientes es entender cuál es la ley fundamental que mantiene los sistemas vivos. O sea, tener primeros principios que me permitan decir, o sea, las redes fisiológicas que hemos construido con mi grupo me permiten entender las diferencias entre hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, pero entender cuando viene una enfermedad, decir, mira, esta enfermedad tal vez le va a pegar peor a los hombres que a las mujeres. Para el tratamiento vas a necesitar darle un tratamiento más largo a las mujeres que a los hombres. A los niños el tratamiento va a ser muy rápido, pero los viejitos van a tardar mucho en recuperarse. Pero a mí me gustaría entender qué es la física que está detrás de todo esto. O sea, cuáles son los principios fundamentales que rigen a estos sistemas homeostáticos. Estamos entendiendo cómo funciona el sistema, pero ahorita yo diría que en una manera muy descriptiva. Ya me gustaría más entenderla en una manera más fundamental. Ese es lo que yo quisiera poder, y no estoy segura que pueda lograrlo a la larga, ¿no? Entender cómo funciona tu organismo para entender que te desvías de este estado de salud, que ahora, con esta nueva definición de la Organización Mundial de la Salud, lo que quiere decir que estés sano, quiere decir que tienes un entorno fisiológico, mental, social y ambiental sano. O sea, que todas estas variables que confluyen en que tú te sientas bien y no tengas ningún problema de salud, estén funcionando. A mí me gustaría poder irme hacia esa medicina personalizada tomando todo este panorama complejo, todo este panorama global que abarca la salud y que no es nada más si me duele la pierna, porque si me duele la pierna tal vez es porque tengo un problema también psicológico, tal vez tengo un problema cardiovascular y no nada más un problema circulatorio. Entonces tratar de entender, y tal vez eso se debe a que yo estoy moviéndome en un entorno en el que tengo que vivir en condiciones extremas porque tengo que viajar en metro y esas condiciones sociales me hacen que mi pierna no se pueda recuperar totalmente. Entonces entender la salud como un todo y personalizarla. Cada ser humano somos totalmente diferentes. Somos el yo y nuestras circunstancias. Pues la UNAM es mi casa. Bueno, primero fue mi escuela. Yo crecí en la UNAM desde la preparatoria, así que yo recorro esta universidad desde que estaba chiquita, y ahora sigo aquí. O sea, siempre ha sido mi casa, siempre ha sido
no nada más el lugar donde he pasado la mayor parte de mi vida. Yo creo que aquí he pasado más tiempo que en cualquier otro lugar, más que en la casa propia, porque uno se la vive en realidad en la universidad todo el día. Entonces llega uno a su casa a dormir, pero son menos horas que las que estamos aquí. Entonces es mi casa, es un lugar donde tenemos un ambiente que nos permite hacer multidisciplina, transdisciplina, que nos permite investigar libremente lo que queremos, dar una cátedra libre, una docencia libre, no nos obligan a seguir reglas estrictas o reglas cuadradas que no te permiten desarrollarte como científico o generar nuevas ideas y nuevas investigaciones. Entonces la UNAM es todo para mí. Yo soy Puma desde chiquita y espero morir siendo Puma. Pues ha sido la gran oportunidad de trabajar en esta área de sistemas complejos. Llegué aquí con el grupo del doctor Alejandro Fran, invitada por el doctor Rubén Foción, con los cuales he tenido una relación muy estrecha. Empecé a trabajar en la UNAM en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en Juriquilla, pero pues por azares del destino ya quería yo regresar a la Ciudad de México. Aquí hay más oportunidades de interactuar con todos los institutos nacionales de salud pública, con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias. Entonces se enriquece más las oportunidades laborales, las oportunidades de colaboración. Entonces Nucleares ha sido esta parte de la casa que me deja investigar libremente, que me apoya y que me ha permitido llegar a donde estoy. No me imagino haciendo otra cosa. Primero, no creo que pueda hacer otra cosa bien. O sea, yo soy muy buena científica, espero. Me encanta dar clases, entonces cumple totalmente mi labor como universitaria. Y fuera de aquí creo que me la pasaría haciendo labores que me aburrirían mucho. Entonces ahí sí trabajaría, ahí sí iría para que me pagaran por trabajar. Aquí me pagan y es un placer que además de hacer lo que me gusta, me paguen, ¿no? No, yo creo que hay una gran parte que es mito. O sea, hay una parte que dice que al hacer investigación científica no puedes llevar una vida normal. Pero yo creo que lo importante es que uno siga su pasión. O sea, si encuentras un nicho donde tú te sientes cómodo, que te gusta y además lo puedes hacer bien, no debes de limitarte, porque en ese nicho vas a poder realizar todas las labores que tú quieras y no van a cancelar tu labor como madre o tus oportunidades de tener amigos, etcétera. Lo más importante es seguir la pasión que tenga uno y no dejar que nadie le diga a uno que la pasión de uno no tiene sentido o no se va a poder realizar. Primero, ser muy curioso. O sea, tienes que siempre estarte haciendo preguntas de todo. Gran parte de los últimos artículos que hemos estado publicando mi grupo de investigación, que incluye médicos, matemáticos, físicos, ingenieros en ciencias de la computación, entre todos nosotros, lo que hemos hecho es que de repente los médicos nos plantean cómo ven el sistema cardiovascular y entonces nosotros hacemos preguntas muy fundamentales de, ay, ¿por qué bombea sangre el corazón? Y entonces te dicen, es porque hay una caída de presión de la sangre, está en una válvula y por la gravedad cae. Pero entonces les dices, entonces ¿por qué en el espacio seguimos bombeando el sangre en nuestro corazón? Esa sigue siendo una pregunta que todavía estamos ahorita tratando de explorar. Pero así surge la investigación. O sea, la parte número 1 es que no muera tu curiosidad. La parte número 2 es que te apasiona, o sea, que te guste hacerlo. Y dado eso, pues te dedicas todo el tiempo a esto. O sea, creo que cae por su propio peso. No te queda de otra porque lo que más te divierte es hacer ciencia, entonces te la pasas todo el día haciéndola, ¿no? Pues que en este momento creo que son de los momentos en que tardas un rato en llegar. Eso sí, podría yo decirles a las chicas que tal vez una mujer tarda en general unos cuantos años más en llegar al mismo lugar que sus compañeros hombres, pero si se dedica a uno tarde o temprano llega a los mismos niveles. Entonces, que la parte que más importante es no dejarse, o sea, no
no sentirse que uno no puede, o sea, debe uno de tener suficiente confianza en sí mismo. Y tarde o temprano se llega a un nivel en el que uno ya tiene su grupo de investigación, en el que uno ya decide qué se investiga o qué no se investiga, en el que uno dice, mira, yo lo que quiero es que contestemos esta pregunta, y todos los demás dicen, pues suena interesante, y empiezan a trabajar con uno en esa pregunta. Entonces, no dejar los sueños y seguir su pasión.